¿Cuáles son las funciones que realiza un administrador de base de datos? Bueno, en primer lugar comenzaremos con la gestión general de la base de datos. El administrador de base de datos es la persona con más conocimiento sobre la base de datos en una organización como tal. Debe entender las reglas básicas de la tecnología de base de datos relacional y ser capaz de comunicarlos con precisión a todos los demás. En cuanto al modelado de datos y diseño de la base de datos, un administrador de base de datos debe ser un profesional experto en la recopilación y análisis de las necesidades del usuario para obtener modelos de datos conceptuales y lógicos. Esta tarea es más difícil de lo que parece. Un modelo conceptual de datos describe los requisitos de datos a un nivel muy alto. Un modelo de datos lógicos proporciona en profundidad los detalles de los tipos de datos, longitudes de relaciones y cardinalidad. El administrador de base de datos utiliza técnicas de normalización para ofrecer modelos de datos que reflejen las necesidades de los datos de la empresa. Una de las tareas de un administrador de base de datos es identificar qué usuarios tienen acceso a insertar, actualizar o eliminar datos y cuándo. Una auditoría no solo podría ser necesitada por un tiempo limitado, para usuarios específicos o para datos específicos. También puede ser requerida 24/7 para todos los datos que se introduzcan en el sistema gestor de base de datos. Regularmente, para realizar las funciones de autorías, los administradores de base de datos tienen que trabajar en combinación con los auditores internos y externos de la empresa. También existe la integración con aplicaciones. La mayoría de las empresas hoy en día utilizan aplicaciones de tercero. Ya casi nadie desarrolla sus propias aplicaciones in-house. Muy pocas de estas aplicaciones funcionan de manera aislada. En otras palabras, las aplicaciones tienen que interconectarse unas con otras, generalmente utilizando las bases de datos como el medio para compartir los datos. Los administradores de base de datos se involucran en estos procesos de integrar las aplicaciones existentes con las bases de datos que administran. Esto puede incluir la creación de aplicaciones a medida, scripts, etc. Una parte muy importante es el resguardo y la recuperación de los datos. Uno de los aspectos más fundamentales del trabajo del administrador de base de datos es proteger los datos de la organización. Esto incluye hacer copias de seguridad periódicas de los datos y mantenerlos a salvo de la destrucción accidental o intencional, además de diseñar, implementar y probar un plan de recuperación para que cuando se presenten los problemas, los datos se puedan restaurar rápidamente. Eso va llevado de la mano con la inteligencia de negocios y el almacenamiento de datos, ya que una de las áreas de mayor crecimiento para el administrador de base de datos es la inteligencia de negocios, o BI, como se le llama en inglés, y al almacenamiento de datos. Esto se debe a que cada vez más organizaciones están tratando de extraer toda la información que puedan con el fin de tomar mejores decisiones de negocios. Para la planificación de capacidad, en la mayoría de las organizaciones el número y tamaño de las bases de datos crece rápidamente. Es la responsabilidad del administrador de base de datos gestionar el creciente volumen de los datos y diseñar los planes apropiados para administrarlos. Esto incluye también la gestión del hardware de donde se almacenan los datos. Para la administración de cambios, la configuración del servidor SQL Server o MySQL, el esquema de base de datos, el código Transact SQL y muchas otras facetas del ecosistema de aplicaciones cambian con el tiempo. A menudo es responsabilidad del administrador de base de datos realizar el análisis de impacto antes de realizar los cambios dentro de un sistema gestor de base de datos. Implementar cambios, hacer pruebas piloto y documentar todos los cambios y procedimientos es parte del trabajo de un administrador de base de datos. La monitorización como tarea básica. El administrador de base de datos debe monitorear continuamente el rendimiento del sistema y estar preparado para efectuar ajustes de sincronización de este. En ciertas oportunidades, esto involucra cambiar solo algunos parámetros y en otras veces reconstruir índices o reestructurar tablas. Como último, pero no menos importante, está el desarrollo de aplicaciones. Muchos administradores de bases de datos deben desarrollar aplicaciones y scripts con el objetivo de automatizar tareas relacionadas con la inserción, sustracción o borrado de información dentro del manejador de base de datos. En general, este debe de colaborar a nivel de integración de sistema con los desarrolladores de aplicaciones, por lo que a veces se ve obligado a desarrollar código para casos específicos. En conclusión, el administrador de base de datos de una empresa es y siempre será considerado como la persona con más experiencia del área de base de datos. Por lo anterior, es conveniente tener muy claras las expectativas que se generan en torno a su trabajo y cuáles son los principales roles que debe asumir dentro del marco corporativo o de un proyecto.